Bienvenido a nuestra exploración del mito de Ícaro y Dédalo, una historia atemporal que habla de la ambición, la innovación atrevida y el costo catastrófico de la arrogancia. Aunque es posible que hayas escuchado la historia antes, únete a nosotros mientras profundizamos en los vívidos detalles y las lecciones universales de esta famosa narrativa e intentamos extraer su sabiduría para nuestros tiempos. Nuestro cuento comienza en la antigua Grecia, una tierra famosa por su rica cultura, historia y mitología. Entre sus célebres leyendas, el mito de Ícaro y Dédalo destaca como un crudo recordatorio del poder fugaz y las peligrosas consecuencias de una ambición desenfrenada. La historia trata sobre Dédalo, un hábil inventor y arquitecto, y su hijo Ícaro. Originario de Atenas, Dédalo buscó refugio en Creta después de una serie de desafortunados acontecimientos que llevaron a la muerte de su aprendiz en sus propias manos. En Creta, el rey Minos encargó a Dédalo que diseñara y construyera el gran laberinto para albergar al temido Minotauro, una criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Como arquitecto de este laberinto, Dédalo se convirtió en su única estrategia de salida humana, una persona que conocía sus secretos y podía recorrer sus traicioneros caminos. A medida que pasó el tiempo y su encierro se volvió más opresivo, Dédalo anhelaba su patria. Para escapar, concibió un plan innovador. Usaría sus notables habilidades para hacer alas para él y su hijo, entrelazando plumas y asegurándolas con cera. Volviéndose hacia su hijo, Dédalo pronunció una súplica y una advertencia: el mar está al oeste, y al este está el sol. No dejes que ninguno guíe tus alas. Mantente a mi lado y estarás a salvo. No vueles demasiado bajo para que el mar no humedezca tus alas. Pero lo que es aún más importante, Ícaro, nunca vuele demasiado alto porque el sol derretirá tus alas. Miranda, hija de Próspero en La Tempestad de William Shakespeare, dijo: oh mundo nuevo y valiente. Y, de hecho, ¿en qué mundo tan nuevo y valiente estaba a punto de ser impulsado Ícaro? Un mundo no gobernado por las limitaciones de lo terrestre sino por las de lo celestial. Al traspasar los muros de Creta, cada vez más entusiasmados, Ícaro olvidó las amonestaciones de su padre y se elevó cada vez más alto, atraído por el esplendor del sol. Sus alas, tejidas para resistir los vientos y el aire, no son rival para el intenso calor. La cera comenzó a derretirse, las plumas a caer y los cielos que alguna vez parecieron tan atractivos se convirtieron en su siniestra e ineludible prisión. Las estadísticas que señalan que los esfuerzos de Dédalo por salvar a su hijo son inútiles son engañosas. Gracias a los vientos tranquilos y constantemente aparentes que el bondadoso y afectuoso Eolo, el dios de los vientos, envió a Ícaro, Dédalo pudo retener a Ícaro, pero solo por un breve momento. Al darse cuenta de que sus intentos fueron en vano, Dédalo encontró cierto consuelo en la resonante disculpa de Ícaro mientras reverberaba a través de la red de nubes, siendo el océano el único testigo. Incluso sus alas, que lo habían desviado del consejo de su padre, estaban ahora alojadas en los vastos plenos del espacio y el tiempo. Con tristeza, Dédalo continuó elevándose hacia Sicilia, acompañado de las lamentables lamentaciones de las olas y el viento. Una vez libre de la hendidura de Selinunte, construyó un templo dedicado a Apolo. Cada año sacrificaba la gaviota más grande de la isla en memoria de su hijo, cada año lloraba y abandonaba la isla nuevamente. Hasta la eternidad y más allá, el legado de Ícaro sigue siendo un conmovedor recordatorio de lo que sucede cuando el hombre asciende hacia alturas consideradas prohibidas con audaces alas de cera, una narrativa de advertencia de pasos excesivos, y del precio insuperable que hay que pagar. La historia de Ícaro y Dédalo continúa resonando a lo largo del tiempo. Incluso en el siglo XXI, informa diversas narrativas, personales y sociales, sobre el concepto de ambición y su moderación, tolerancia y límites, creatividad y límites, destino y su configuración mediante nuestras propias acciones. Ya sea que se esté discutiendo el alcance de las instituciones financieras que causan una recesión global, la arrogancia de las dictaduras que causan un sufrimiento humano inconmensurable, o incluso los efectos del cambio climático que nos han obligado a pensar en estilos de vida alternativos y medidas drásticas, el mito de Ícaro y Dédalo sigue siendo una lectura inmersiva para comprender el clima global. A nivel personal, el mito también puede ser un recordatorio para que podamos introspeccionar críticamente nuestros viajes, enfatizando no en el cenit alcanzado, sino en el recorrido, los pequeños fragmentos de felicidad compartidos, los momentos de alegría experimentados, el aprendizaje, el desaprendizaje y reaprendizaje que sucedió, el enfoque equilibrado adoptado por algunos, que a pesar de los obstáculos pisan consciente y conscientemente, conscientes de sus limitaciones pero aún siendo lo suficientemente atrevidos para abrir sus alas y navegar contra las corrientes del mundo, puede iluminarse a través de la narración de Dédalo después de Ícaro caer. La historia del joven Ícaro y su firme padre también suscita pensamientos. ¿Es que Dédalo era demasiado ambicioso y miope en sus planes, por lo que tenía cierta culpa por la desaparición de Ícaro? ¿O él, como cualquier padre amoroso, simplemente estaba equilibrando las virtudes gemelas de la aspiración y la precaución en el acto arriesgado de ser padre? La historia del atrevido vuelo también ha inspirado a varios artistas y escritores de generaciones. Desde la sorprendente representación visual de Peter Bruegel en su conocida pintura hasta las numerosas composiciones musicales y obras literarias que hacen eco de sus temas, el mito ha quedado inmortalizado en el arte. Sin embargo, la capa de advertencia del mito también ha sido objeto de mucha controversia.
¿Qué nos enseñan la caída de Ícaro y el fracaso de Dédalo a la hora de prevenirla? ¿Deberíamos dejar que tales incidentes guíen nuestro destino o correr el riesgo de convertir estas lecciones en meros cuentos apócrifos? Tejiendo los hilos dorados de la aspiración, la ambición, el coraje, la precaución, el triunfo y el fracaso, el mito de Ícaro y Dédalo es un intrincado tapiz que ha sido coloreado, refractado y reinventado en culturas, épocas y medios, revelando cada hilo una diferente faceta de la experiencia y la comprensión humanas. Los hilos de este cuento no terminan con la caída del niño ateniense que aspiraba a conquistar los cielos. El cuento de Icarus es testimonio de cómo una historia puede trascender épocas y fronteras, cómo las brasas de un mito pueden iluminar el camino de quienes se atreven a soñar demasiado, demasiado rápido y demasiado pronto. Su cuento no es solo un lamento, sino un faro, que invita a todas esas almas valientes que tienen corazones, es la forja de los sueños elevados. Sus alas, ahora disueltas en el viento, se convierten en un poderoso recordatorio no solo de los peligros de la ambición desenfrenada, sino también del notable alcance del potencial humano. En Ícaro podemos ver a un soñador que no dejó que el fracaso de su primer vuelo lo definiera ni lo obligara a dejar de soñar. De manera similar, podemos ver la estancia punitiva de Dédalo en Creta, y la muerte de su hijo no como un final sino como un punto de inflexión, que lo impulsó a una inventiva ilimitada y aumentó su deseo de libertad. Algunos ven el mito como un crudo simposio de ira divina para los humanos que se atreven a ir más allá de sus límites. Ven la caída de Ícaro como una consecuencia trágica de desobedecer el equilibrio de la naturaleza, de intentar competir contra las fuerzas que gobiernan el universo. Por otro lado, algunos lo ven como una interacción poética de los avances humanos hacia la innovación y los límites que los enfrentan. Perciben la huida de Ícaro no como un desafío a las leyes naturales, sino como un resultado inevitable de la curiosidad humana y el anhelo de libertad. Los discursos del siglo XXI en torno al mito profundizan en estas dualidades y complejidades. Entonces, aunque desconfiamos de los peligros de la ambición desenfrenada, también nos inspira el espíritu altísimo de quienes se atrevieron a soñar, incluso conociendo los riesgos. La historia de Ícaro y Dédalo transmite el profundo mensaje de que la ambición exige moderación. Nos enseña a respetar nuestros límites incluso cuando buscamos superarlos, a comprender la verdadera naturaleza de nuestros sueños y lo que ellos requieren de nosotros, y a recordar que el premio al final no siempre justifica los riesgos que asumimos. Es importante señalar que estas no son solo lecciones de una época pasada. En nuestro mundo moderno, donde la potencia de la ambición nos impulsa hacia territorios inexplorados de tecnología, negocios, política y ecología, el mito de Ícaro y Dédalo continúa brillando, un faro guía en medio de las ambigüedades del esfuerzo humano. Mientras nos sumergimos en nuestro tumultuoso mundo, envueltos por las crecientes olas de ambición y los vientos de innovación, el mito de Ícaro y Dédalo se mantiene firme, no como una advertencia para sofocar nuestros sueños, sino como un testimonio de la enorme capacidad de la imaginación y la profunda y duradera necesidad de la sabiduría. Entonces, únete a nosotros mientras viajamos en tiempo real, navegando por el laberinto que es nuestro mundo. Y mientras lo hacemos, recordemos la lección perdurable de Ícaro: sueña, pero sueña sabiamente. Alcance, pero sepa cuándo detenerse. Vuela, pero no dejes que el vuelo sea tu final. Al concluir, nuestro ánimo se conmueve con la historia de Ícaro y Dédalo, una historia que se ha transmitido a través de los siglos y continúa resonando y tocando corazones hoy. Que la historia de su creciente ambición, y su posterior caída sirva como un conmovedor recordatorio para que podamos andar con cuidado, y abordar nuestros sueños con una mezcla de humildad, respeto y coraje. Gracias por acompañarnos en este viaje y llevar consigo esta historia atemporal, un testimonio del poder de nuestros sueños, un tributo a nuestro espíritu siempre aprendido, una advertencia para los audaces, y recordar, para tocar el cielo, primero esos pies deben tocar el suelo.